Buen día. Y hoy, 14 de abril de 2025, en De qué hablan, vamos a tomar como tema central Putin, catalogado como un monstruo, y cómo Putin ha mostrado una tremenda moderación a pesar de que se le cruzan repetidamente las líneas rojas. Así que vamos al detalle. En la prensa occidental, al presidente ruso Vladimir Putin a menudo se le conoce como el hombre más malvado del mundo, dictador, asesino, loco, monstruo, megalomano y bélico son algunos de sus otros apétitos honoríficos. A menudo se le describe como desquebrado e inestable, y la guerra en Ucrania se explica con frecuencia como el capricho individual de Putin. Y esto fue lo que el profesor Glenn Dissen le explicaba en su entrevista con el juez napolitano, en su show Judging Freedom, donde él explicaba cómo la media occidental, pues esto es lo que hace, crear una retórica del bien contra el mal, donde si tú no estás de acuerdo con una de las partes, pues tú eres de parte del mal. En este caso, si tú no estás de acuerdo con lo que Europa dice o con lo que Estados Unidos dice o con lo que está sucediendo en Ucrania, pues eres el enemigo. Eres parte de los locos, de los malvados, de los descabezados. Y bueno, esa es la retórica que tenemos. Y consecuentemente, pues se puede estar de acuerdo o no con tales calificativos. Sin embargo, lo cierto es que en la Realpolitik internacional, estos insultos tienen una larga historia. Anteriormente, a Saddam Hussein se le llamó loco y a Gaddafi se le llamaba demente. Estos insultos sirven para un propósito. Ayuda a enmarcar la batalla y el conflicto como el bien contra el mal. Somos los buenos y los del otro lado son los lunáticos y los malos. Si bien no hay nada bueno en esta estrategia, la intensidad con la que Putin habla mal, con la que se habla mal de Putin en la prensa occidental no tiene precedentes. Incluso para los propios estándares de Occidentes. Bueno, sí los hay. En tal niebla de guerra, sería de hecho valiente avanzar en una contranarrativa y escribir a Putin no como desquiciado e inestable, sino como alguien que ha mostrado una tremenda moderación a lo largo de esta guerra durante estos 3 años. O sea que pasemos a ser locos y dementes y empecemos a hablar de la contranarrativa. ¿Ok? Sin embargo, desde que comenzó la guerra por Ucrania en febrero de 2022, Putin ha demostrado una gran moderación para garantizar que el conflicto no se desborde y se convierta en una guerra regional más amplia. Ha demostrado, ha demostrado esta contención a pesar de lo que muchos dirían que eran provocaciones repetidas del otro lado. Sin embargo, para construir esta contranarrativa es necesario enumerar las muchas líneas rojas rusas que se han cruzado en esta guerra sin provocar una respuesta igual de Moscú. Y empecemos. Las líneas rojas que se han cruzado. En muchos sentidos, la guerra pues ya lleva 3 años en Ucrania. También se pueden denominar una serie de violaciones de las líneas rojas rusas. Tanto así que un Zelensky envalentonado incluso ha dicho que todas las líneas rojas rusas son un farol. ¿Mm? La línea roja, empecemos por la línea roja de botas americanas en el suelo, en el campo de batalla. Esta fue una de las primeras líneas rojas cruzadas. Mientras se lanzaba su operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022, Putin advirtió explícitamente contra la interferencia externa. No importa quién intente interponerse en nuestro camino o crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, deben saber que Rusia responderá de inmediato. Y las consecuencias serán como nunca has visto en tu historia.
Esto fue visto como una amenaza nuclear. Apenas se revelaba estas palabras de Putin. Sin embargo, a pesar de la afirmación a menudo repetida de los Estados Unidos que no estaba luchando contra Rusia, sino simplemente ayudando a Ucrania a defenderse y nunca pondrían botas estadounidenses en el suelo, en realidad esta línea roja se cruzó tan pronto como comenzó la guerra. Y un artículo de investigación recientemente del New York Times detalla cómo en las primeras semanas de la ofensa rusa en febrero de 2023 se pusieron botas estadounidenses en el suelo de Ucrania. O sea, esto no lo está diciendo de qué hablan, no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el New York Times. Al aliviar una prohibición contra las botas estadounidenses en suelo ucraniano, en Wiesbaden, base militar estadounidense en Alemania, se le permitió poner una docena de asesores militares. ¿Dónde? En Kiev. Para evitar llamar la atención pública sobre su presencia, el Pentágono los llamó inicialmente expertos en la materia, según el informe de New York Times. Sin embargo, este equipo de una docena de asesores militares pronto se amplió a 3 docenas. Más tarde, a estos asesores militares incluso se les permitió viajar a los puestos de mando ucranianos más cercanos a los combates. ¿Ok? A medida que la guerra se expandía en los próximos meses, el número de estos llamados expertos en la materia siguió aumentando. Y ahora pasemos a la línea roja de expandiendo la guerra a Crimea y más allá. Inicialmente, Estados Unidos tuvo cuidado de tratar de limitar la guerra al este de Ucrania. Sin embargo, muy pronto esta preocupación también se echó por la ventana. Y a Ucrania se le permitió expandir las fronteras de la guerra incluso para incluir Crimea, un territorio ocupado por Rusia en el 2014, y las aguas del Mar Negro justo más allá de las aguas territoriales de Crimea anexionadas por Rusia. En el 2022, los Estados Unidos, la Marina, estaba autorizada a compartir información de orientación para ataques con drones ucranianos en buques de guerra justo más allá de las aguas territoriales de Crimea anexionadas por Rusia. A la CIA se le permitió apoyar las operaciones ucranianas dentro de las aguas de Crimea. Ese otoño, la agencia de espionaje ayudó encubiertamente a los drones ucranianos a golpear buques de guerra rusos en el puerto de Sebastopol, según el informe del New York Times. La línea roja de ataques de largo alcance de Crimea. Otra línea roja. A medida que avanzaba la guerra, las restricciones al uso de ataques de largo alcance por parte de Ucrania se relajaron gradualmente. En enero de 2024, los oficiales militares estadounidenses y ucranianos en Wiesbaden planearon conjuntamente una campaña utilizando misiles de largo alcance suministrados por la coalición, junto con drones ucranianos, para atacar alrededor de 100 objetivos militares rusos en Crimea. La campaña fue llamada Operación Granizo Lunar. Logró en gran medida obligar a los rusos a retirar equipos e instalaciones de fuerzas en Crimea y ponerlas de vuelta en continente ruso. A lo cual los ucranianos y el colectivo occidental dijeron que eso fue una derrota rusa y que ya la flota del Mar Negro había sido completamente disuadida, había sido completamente destruida. Y ahora pasemos a la línea roja de ataques dentro de Rusia. Desde la perspectiva de Rusia, esta fue quizás una de las líneas rojas más serias cruzadas en la guerra, la frontera rusa. Rusia ha advertido repetidamente contra el suministro de armas de largo alcance a Ucrania y de permitir que Kiev ataque dentro del territorio ruso. En septiembre de 2024, Putin emitió una severa advertencia: no permitas que Ucrania use tus misiles de largo alcance para atacar el territorio ruso. Moscú dijo: vería eso como la participación directa de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania.
cambiaría sustancialmente la esencia misma, la naturaleza del conflicto. Esto significaría que los países de la OTAN, los Estados Unidos y los Estados europeos están luchando contra Rusia. Putin argumentó que para los lanzamientos de misiles a Rusia, Ucrania requeriría datos de satélites occidentales que solo los militares de los Estados miembros de la OTAN podrían introducir misiones de vuelo en estos sistemas misiles. Y esto también es confirmado por el artículo de New York Times. Él no estaba equivocado. Como revela el último informe de New York Times, en la primavera de 2024, la CIA abandonó su política de larga data de no proporcionar coordenadas a Ucrania para los golpes dentro de Rusia. Dando un paso más, el presidente estadounidense Biden, durante sus últimos días en el cargo, permitió que Ucrania atacara dentro del territorio ruso, reconocido internacionalmente utilizando armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos. Pronto, más luego, el Reino Unido y Francia también siguieron su ejemplo y permitieron que Kiev atacara dentro de Rusia usando sus militares de largo alcance como los Storm Shadow. ¿Hasta dónde ha llegado Estados Unidos en su participación en la guerra? Se puede medir a partir del hecho de que inicialmente, cuando los Estados Unidos estaban proporcionando coordenadas para los ataques a las fuerzas ucranianas para atacar a las fuerzas rusas en territorio ucraniano, fueron lo suficientemente cuidadosos como para no llamarlos objetivos, sino lugares de interés. A partir de ahí, permitir que Ucrania atacara a Rusia en su propio territorio con misiles suministrados por Occidente e inteligencia y coordenadas suministradas por Occidente fue un cambio de aguas. La línea roja de atacando activos rusos en territorio internacional. Otra línea roja también violada. En septiembre de 2022, el gasoducto Nord Stream, que transportaba gas natural de Rusia a Alemania bajo el mar Báltico, fue dañado en una explosión. Inicialmente se culpó a Rusia, por supuesto, los rusos destruyendo su propia infraestructura porque es que son locos, son malvados, se hacen daño a sí mismos los rusos. Y bueno, más tarde los medios occidentales, el Wall Street Journal y el New York Times, otra vez, afirmaron que el gasoducto fue volado por un pequeño equipo de sabotaje ucraniano en una operación que el propio Volodymyr Zelensky aprobó. ¿Se acuerdan? Fue una noche loca, fue una noche de copas. Estos locos se echaban los tragos y entre tequilas y vodkas y cerveza hicieron una mezcolanza y decidieron pues, ¿y qué tal si vamos al Báltico y destruimos el Nord Stream? Mm, ¿Y por qué no? Y ahí es donde aparece el doctor Ginger y el buzo y se van más allá de Alemania, al Mar Báltico y se echan una sumergidita y le ponen una bombita ahí al gasoducto y cuando los americanos se dieron cuenta que esto iba a pasar y llamaron a Zaluzhny, pues Zaluzhny dijo, ya es demasiado tarde, ya lo hicieron, ¿qué le vamos a hacer? Qué historia más tonta y más tontos los que se la creen en serio, que algo así haya sucedido. La línea roja de Ucrania lleva la guerra con Rusia a África. Es que no solamente fue suficiente con lo del Nord Stream, no fue suficiente con lo de los atacams atacando dentro de Rusia. No, también se llevaron la guerra incluso hasta el África. En julio del año pasado, los rebeldes en Mali atacaron un convoy dirigido por las tropas del gobierno maliense y apoyado por el Cuerpo de África de Rusia, anteriormente conocido como el Grupo Wagner. Los rebeldes tenían información sobre la ubicación precisa del gobierno y las fuerzas rusas y los drones avanzados. En el ataque, 84 combatientes del Grupo Wagner y 47 tropas del gobierno de Mali murieron. Esta fue la mayor pérdida en un solo día para el Grupo Wagner en casi una década en su participación en África.
Solo 2 días después, Andrei Yusov, portavoz del Servicio de Inteligencia Militar de Kiev, el GUR, dijo que los rebeldes étnicos Tuareg en Mali habían recibido la información necesaria y no solo información que permitió una operación militar exitosa contra los crímenes de guerra rusos. No, es que ni siquiera lo ocultan. El mismo Andrei Yusov lo dijo abiertamente que es completa y 100% responsabilidad de Ucrania que esto haya sucedido para llevarse los créditos, para llevarse las glorias, ¿no? Qué tan buenos son los ucranianos atacando a los rusos en África. Otra línea roja cruzada. Informes posteriores sugirieron que las fuerzas especiales ucranianas habían entrenado a los separatistas en el uso de drones de ataque. Además, en el país de Sudán también hay posibles indicios de que las fuerzas especiales ucranianas puedan haber llevado a cabo un ataque con drones contra una milicia respaldada por Wagner, que actualmente lucha contra el régimen militar del país. Mientras que Rusia condenó el ataque a Nord Stream y las tropas del grupo africano a través de canales diplomáticos no tomó ninguna medida en respuesta. Estos ataques y la falta de respuesta de Rusia muestran claramente que mientras Ucrania estaba tratando desesperadamente de internacionalizar el conflicto y convertirlo en un conflicto más amplio que abarcara los activos de cada uno en terceros países, Rusia hizo todo lo posible por mantener el conflicto limitado a Ucrania. Y bueno, entonces ahora desde Blankets hasta jabalinas, desde F-16 hasta ATACMS. De alguna manera, la guerra de Ucrania comenzó en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea. Después de la invasión de Crimea, el presidente estadounidense, en ese entonces Obama, le dio a Ucrania blankets y gafas de visión nocturna. Obama se resistió a las desesperadas demandas ucranianas de suministrarles armas avanzadas, ya que temía que esto pudiera desencadenar un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Los blankets y gafas de visión nocturna también son importantes, pero aún no pueden ganar la guerra contra Rusia. Aún más importante, no podemos mantener la paz con un blanket, dijo en su momento el presidente ucraniano Petro Poroshenko. El presidente Trump fue más receptivo durante su primer mandato y proporcionó a Kiev misiles antitanque Javelin. Y hace poco Trump salía jactándose de ese envío, diciendo de que Obama mandó blankets y él mandó Javelins. En comparación con estos primeros días de preocupación, Estados Unidos ha recorrido un largo camino después de la invasión a gran escala de Rusia en el 2022. Estados Unidos proporcionó a Kiev más Javelins, misiles Stinger, vehículos blindados, sistemas antiblindaje, AT-4, helicópteros M-17 y HIMARS. Sin embargo, el 9 de marzo de 2022, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que Estados Unidos no enviará aviones de combate a Ucrania. Creemos que la provisión de aviones de combate adicionales proporciona pocas capacidades aumentadas de alto riesgo, dijo Kirby. En los próximos días, la tolerancia de Estados Unidos a ofrecer riesgo con Rusia se multiplicaría gradualmente. En junio de 2022, Estados Unidos anunció sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS, y municiones para Ucrania. En noviembre se suministraron los NASAM. En abril de 2023, Ucrania recibió los primeros misiles Patriots de fabricación estadounidense y los primeros F-16. Es que dicen, no los vamos a mandar, pero al final los mandan. Estamos por mandarlos, pero ya están ahí. Los primeros F-16 llegaron a Ucrania en agosto de 2024 y no fue hasta noviembre de 2024 que Biden, durante sus últimos días a cargo, permitió que Ucrania usara armas de largo alcance para atacar el territorio ruso. Entonces aquí viene el monstruo de Putin, el bélico de Putin, un gran moderado, la moderación de Putin.
A principios de junio de 2024, cuando se le preguntó a Putin sobre la respuesta de Rusia si Ucrania atacaba territorio ruso con misiles suministrados por Occidente, Putin respondió: "Creemos que si alguien está pensando que es posible suministrar tales armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no podemos suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones de todo el mundo de donde apuntarán a instalaciones sensibles de los países que están haciendo esto a Rusia?" ¿Mm? Esencialmente, Putin insinuó que si Occidente cruza esta línea roja, entonces en respuesta, Moscú también podría suministrar elementos de esa magnitud a Hezbollah, a los hutíes y tal vez incluso hasta a Norcorea, Corea del Norte. Armas peligrosas y de largo alcance que podrían golpear objetivos occidentales. Sin embargo, a pesar de que Occidente no presta atención a las advertencias de Putin, al menos por ahora, Rusia no ha suministrado ningún elemento de este calibre y ni de sistemas de armas a terceros. Ucrania, pues ya sabemos bien, atacó el oleoducto Nord Stream y atacó las tropas del Cuerpo Africano de Rusia en Malí y Sudán. Sin embargo, a pesar de estos ataques, Rusia no ha atacado activos ucranianos en terceros países. Esto muestra que mientras Ucrania trató de ampliar el alcance del conflicto, Rusia en realidad mostró moderación y trató de contener el conflicto solo a Ucrania. Rusia tiene la reserva nuclear más grande del mundo. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene un estimado de 5.580 ojivas. Sin embargo, a pesar del traqueteo del sable nuclear y cambio de su doctrina nuclear, Rusia no ha tomado ninguna medida provocativa. Rusia tiene una reserva de más de 300 misiles balísticos intercontinentales, pero hasta ahora se ha resistido al impulso de usarlos. De hecho, hasta ahora, a pesar de que se han cruzado múltiples líneas rojas de Occidente, Rusia podría decirse que solo ha tomado dos pasos provocativos. Uno, el uso del nuevo misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, que significa avellano en ruso, en noviembre de 2024. Esto ocurrió justo después de que la administración Biden permitiera a Ucrania usar armas de largo alcance dentro del territorio ruso. Sin embargo, múltiples informes de los medios de comunicación citaron a los funcionarios de defensa ucranianos diciendo que el misil Oreshnik estaba ocupado con ojivas ficticias, sin explosivos. Esto demuestra que fue una acción propagandística y política más que militar. No había ninguna carga nuclear ni explosivos dentro. Es por eso que el daño fue en cierta medida insignificante pero sorprendente, afirmó el medio de comunicación alemán Bild. Claramente, Rusia usó el misil no para infligir daños, sino para enviar un mensaje a Occidente de que Moscú tiene los medios tecnológicos y militares para satisfacer sus amenazas y responder a las repetidas provocaciones occidentales. Putin también ha sido culpado de expandir el conflicto al incluir a los soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania. Según fuentes occidentales, de 10.000 a 13.000 tropas norcoreanas están luchando del lado de Rusia. Sin embargo, aquí también debe tenerse en cuenta que los soldados norcoreanos solo están luchando en el Oblast de Kursk, que es territorio ruso y no en territorio ucraniano. Además, sabemos que los asesores militares de la OTAN han estado presentes en Ucrania casi desde el comienzo de la guerra. No solo en el 2022, Ucrania estableció la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, la ILDU, una fuerza de luchadores internacionales ansiosos por luchar contra Rusia. Según los funcionarios ucranianos, más de 20.000 personas de 50 países se habían unido a esta legión y están luchando en su nombre. Rusia afirma que esta legión tiene unos 13.000 extranjeros, de los cuales casi 6.000 pues ya han sido eliminados
digámoslo así, honestamente, asesinados. Ya sea que uno le crea a las fuentes rusas o a las ucranianas, una cosa que está clara es de que ambos lados tienen de 10,000 a 20,000 tropas extranjeras que están luchando por ellos. Sin embargo, en el caso de Rusia, vinieron de un solo país, Corea del Norte, a través de un tratado de gobierno a gobierno. En el lado ucraniano, los combatientes son de más de 50 países que están luchando, aunque principalmente a título individual, supuestamente a título individual. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los asesores militares de la OTAN en Ucrania. Nada de esto argumenta que se deba dar pase libre a Rusia. Moscú está librando una brutal guerra de agresión en Ucrania. Sin embargo, desde que comenzó la guerra, Rusia ha tratado de garantizar que la guerra esté contenida en Ucrania y no se convierta en un conflicto regional o internacional más amplio, incluso después de que se cruzaran múltiples líneas rojas y muchas provocaciones de Occidente y la OTAN. Moscú trató de evitar una confrontación directa con la OTAN. Se puede argumentar que esto se debe a que en esta etapa Rusia difícilmente puede permitirse un conflicto más amplio que involucre la participación directa de los países de la OTAN. Aún así, no se puede negar que a pesar de tener los medios y el peso tecnológico, Moscú ha tratado de mantener esta guerra contenida en una geografía limitada y la ha liberado dentro de los límites aceptables de una guerra convencional. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es realmente Putin el monstruo que la media occidental nos está poniendo? Recuérdense las palabras del profesor Glenn Diesen en su entrevista con el juez napolitano, donde él describe cómo la media occidental crea esta narrativa de básicamente dos polos, la OTAN y la rusa, los buenos y los malos. Y recordémonos cómo catalogaron también a Saddam Hussein, a Gaddafi, todos ellos eran los malos. Y acá también nos están diciendo que Putin es el malo. Ahora bien, yo les quiero traer a ustedes el recuerdo de los años 2014, 2015, e incluso cuando más adelante en el 2020, cuando Zelensky ya estaba posicionado como presidente de Ucrania, cuando los soldados ucranianos, los soldados ultranacionalistas ucranianos, se paraban enfrente de los edificios habitacionales civiles en el Donbass y empezaban a disparar a diestra y siniestra. Y esto no es algo que yo me lo estoy inventando. Ahí están los videos son virales, están por todos lados, los pueden encontrar en YouTube, los pueden encontrar en Telegram, los pueden encontrar por todos lados. ¿Vieron ustedes ahí soldados rusos respondiendo? No, si eran puramente gente civil que estaban siendo asesinadas porque les caían las ventanas, las esquirlas de sus ventanas, en sus casas. El aeropuerto de Lugansk fue convertido en un campo de concentración y de tortura de los nacionalistas ucranianos. ¿A quién? ¿Contra quién? ¿Contra soldados rusos? No, contra civiles ucranianos, contra su misma gente. Entonces, ¿quién es acá el monstruo? Si hablemos de monstruos, deberíamos de hablar de Poroshenko, deberíamos de hablar de Zelensky y de Biden, por supuesto. Pero bueno, este es el video de hoy. Y como siempre les digo, mi gente, busquen la verdad. No confíen en mis palabras. Todo lo que yo les he dicho ha sido reportado en un reportaje del New York Times, donde hablan con mucho más detalle, conciso, de todas las cosas que se han dicho en este contenido. Así, mi gente, que como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablan? Que tengan un buen día.